Una historia que te hará dudar de la realidad. Valientes espectadores y espectadoras, hoy les traemos una historia original y exclusiva para el Rincón del Misterio, una historia que no solo desafiará tu cordura, sino que te hará preguntarte: ¿qué es real y qué no? Un amor que se transforma en sombras y pesadillas. Dibujos que cobran vida en la oscuridad. Un hombre atrapado entre la culpa, el dolor y algo más. Suscríbete al canal para que no te pierdas estas historias escalofriantes. Dinos en los comentarios: ¿qué crees que pasó realmente aquella noche? Los ojos de mi esposa. Martín nunca pudo llorar la muerte de Elena. Cuando la encontró suspendida en el aire, con la cuerda hundiéndose en su piel, sintió que algo dentro de él se quebraba en un silencio insoportable. No hubo un grito. No hubo desesperación. Solo sus ojos fijos en aquella imagen imposible de asimilar. El balanceo lento de su cuerpo marcaba un ritmo hipnótico, como un péndulo que medía el tiempo de un mundo que ya no le pertenecía. El sonido de la cuerda tensándose con cada movimiento parecía hablarle, como si la habitación misma estuviera intentando decirle algo que su mente se negaba a comprender. Elena no solo estaba allí, ella aún llenaba el espacio con su presencia. La piel de sus manos aún parecía tibia, sus labios entreabiertos aún parecían susurrar su nombre. Martín sintió una punzada de vértigo, como si la gravedad de la habitación hubiera cambiado. Su visión se estrechó, atrapándolo en una escena de la que no podía escapar. No dio un paso adelante ni uno atrás. Se quedó ahí, clavado en el suelo, con la respiración contenida, temiendo que si inhalaba demasiado fuerte, ella lo escucharía. Entonces, algo cambió. El leve crujido del techo se convirtió en un ritmo errático, como si un peso invisible se hubiese aferrado a ella. El cabello de Elena, antes enmarcando su rostro con dulzura, cayó hacia adelante, ocultándolo por completo. Pero Martín no necesitaba verlo. En su cabeza, los ojos de su esposa ya lo observaban desde el otro lado de aquel velo oscuro, fijos en él, esperando. Y por primera vez, sintió que si parpadeaba, algo más ocuparía su lugar en la habitación. Los doctores dijeron que su mente se desconectó como un mecanismo de defensa. Que su incapacidad de aceptar la realidad lo llevó a desarrollar una psicosis grave. Pero lo que no pudieron explicar fue cuánto tiempo pasó Martín en esa habitación, cuántas horas, cuántos días dejó que el mundo allá afuera se desmoronara mientras él permanecía inmóvil, atrapado en un instante que nunca terminó de ocurrir. Lo encontraron ahí, sentado en la cama, la espalda encorvada, los brazos descansando en sus muslos como si el peso de su propio cuerpo fuera demasiado para sostenerse. El cadáver frente a él había comenzado a cambiar. El aire se volvía más denso, impregnado de algo que se adhería a la piel, a la lengua, como si la habitación exhalara un suspiro retenido demasiado tiempo. Pero Martín no apartó la vista. No parecía afectado por el deterioro inevitable de la carne ni por la forma en que los contornos de Elena se volvían irreconocibles. Su cabeza estaba inclinada, la mirada perdida en un punto más allá del cuerpo, como si hubiera encontrado algo más, algo que los demás no podían ver. Cuando los policías irrumpieron en la casa, sus pasos retumbaron en el suelo de madera. Uno de ellos pronunció su nombre, otro dio un paso hacia él, pero Martín levantó una mano, indicándoles que guardaran silencio. Sus labios se separaron apenas lo necesario para dejar escapar un hilo de voz rasposo: «Xchach. Me está diciendo algo». Nadie supo qué fue peor, si la frase o la sonrisa que se dibujó en su rostro después de decirla. ¿El encierro? Lo internaron en el pabellón de pacientes crónicos. Le administraban tranquilizantes para evitar que se hiciera daño, pero Martín nunca se resistía. Se dejaba hacer, su cuerpo obediente a cada orden, como si ya no le perteneciera. Se sentaba en su cama, siempre en la misma posición, la espalda recta, las manos sobre las piernas, la mirada clavada en la pared blanca. Y aquella sonrisa, una expresión apacible, serena, pero inquietante en su quietud. Mi esposa viene a visitarme cada noche. Le confesó al psiquiatra semanas después. Se sienta aquí conmigo y hablamos. El psiquiatra lo escuchó con paciencia, sin interrumpirlo, sus dedos deslizándose con calma sobre el papel mientras tomaba notas. Sabía que aquella visión no era más que el reflejo de su mente fragmentada, un intento desesperado por aferrarse a algo que ya no existía. Elena se había convertido en un eco dentro de su cabeza, un refugio para su culpa y su dolor. Le permitieron expresarse. Le dieron lápices y papel,
creyendo que si vaciaba sus recuerdos en ellos, si los trazaba con su propia mano, tal vez encontraría algún alivio. Pero Martín no dibujó recuerdos. No dibujó amor ni nostalgia. Lo que plasmó en aquellas hojas era algo más. Algo que nadie estaba preparado para ver. Martín dentro de él mismo pensaba, fue mi culpa. No necesito que nadie me lo diga. No necesito que un psiquiatra incline la cabeza con fingida comprensión o que me escriba notas en su libreta con manos temblorosas. Lo sé. Lo supe desde el momento en que la vi ahí, balanceándose con un crujido leve, como si aún respirara. Elena no tenía a nadie más que a mí. Y aún así, la dejé sola. Llevábamos meses mal. Yo llegaba tarde. No le respondía cuando me hablaba. Me molestaban sus preguntas, sus lágrimas, su forma de mirarme, como si esperara algo de mí que ya no podía darle. ¿Estoy cansada? Martín. Su voz aún me persigue, pero no es su tono lo que me atormenta, sino la forma en que la ignoré. Me dijo que sentía que yo ya no la veía, que no la escuchaba. ¿Y qué hice? Me reí. Le dije que estaba exagerando, que siempre hacía un drama de todo. Salí de la casa. La dejé llorando. Creí que cuando volviera, se le habría pasado. Que al día siguiente todo seguiría igual. Pero no. La encontré ahí. Y desde entonces, no he dejado de verla. Porque ella no se fue. No del todo. Cierro los ojos y la imagen se graba en mis párpados. El cabello cayéndole sobre el rostro, la piel amoratada, los labios entreabiertos, congelados en un último intento de hablar. Pero lo peor fueron sus ojos. No sé cómo describirlos. No eran los de Elena. Eran algo más. Algo que no debió haberme mirado nunca. Y ahora, siguen aquí. Frente a mí, el papel en blanco parece latir como un ser vivo. El psiquiatra me dejó lápices y creyó que me ayudarían a procesar el dolor. No entiende nada. No es dolor lo que tengo dentro. Es ella. Martín regresó al presente, tomó el lápiz con dedos temblorosos para dibujar. El primer dibujo era hermoso. Elena sonreía con dulzura, con los ojos grandes y llenos de luz, como en los días felices. Martín trazó cada línea con un cuidado casi reverencial, repasando los contornos de su rostro, asegurándose de que cada detalle capturara la imagen que aún quería aferrarse a su memoria. Era ella. O al menos, la versión que todavía podía soportar ver. Pero con cada nuevo dibujo, algo empezó a cambiar. Al principio, fue sutil. La sonrisa perdió calidez. Los ojos, que antes parecían llenos de vida, comenzaron a ensancharse, expandiéndose más de lo que deberían, como si trataran de devorarlo todo. Después, los cambios se hicieron imposibles de ignorar. La piel perdió su color, adquiriendo un tono enfermizo, como si la imagen se estuviera descomponiendo sobre el papel. Sus labios se curvaron en una mueca tensa, estirada más allá de lo natural, forzados a una expresión que no transmitía felicidad, solo algo retorcido. Algo que no era humano. Los brazos se alargaron. Sus manos, antes delicadas, se deformaron en extremidades delgadas, como si los huesos se hubieran desprendido de la carne y continuaran creciendo por su cuenta. Martín no entendía por qué su mano seguía dibujando. Por qué, cada vez que terminaba un retrato, sentía la necesidad de hacer otro, y otro, cada uno más perturbador que el anterior. Cuando el psiquiatra hojeó los dibujos, su expresión se endureció. Algo lo inquietó, algo que no pudo explicar del todo. Se obligó a mantener la calma antes de preguntar. Martín, ¿por qué la dibujas así? Él levantó la vista lentamente, su rostro pálido y su voz apenas un hilo de voz áspero, como si tuviera que obligarse a pronunciar las palabras. Porque ya no se ve como antes. En las visitas nocturnas. El enfermero de turno fue el primero en notar las sombras en la habitación de Martín. Cada noche, mientras hacía su ronda, pasaba frente a la puerta y sentía algo extraño. Una opresión en el pecho, un peso invisible que se instalaba en su espalda, como si alguien lo vigilara desde el interior de la habitación. Al principio, pensó que era su imaginación. Pero entonces, una noche,
vio algo moverse detrás de la rendija de la puerta. Se detuvo en seco. Por un instante, creyó que Martín se había levantado, pero cuando empujó la puerta y entró, el paciente seguía en la cama, inmóvil, con la mirada perdida en el techo. Sin embargo, los dibujos que antes adornaban la pared ahora estaban esparcidos por el suelo, desperdigados como si alguien los hubiera arrancado de un golpe. Y había uno nuevo. Martín, acostado en la cama, con Elena sentada a su lado. Su rostro ya no tenía facciones, solo un vacío oscuro, profundo, interrumpido por una hilera de dientes diminutos que parecían sonreír. Sus manos, largas y huesudas, lo rodeaban en un abrazo tenso, demasiado fuerte, como si nunca fuera a soltarlo. El enfermero sintió como su piel se erizaba. Algo no estaba bien en esa habitación. Algo que no debía estar ahí. Esa misma noche, pidió ser trasladado de pabellón. Algo cambió en Martín. Los doctores lo notaron de inmediato. Su postura, su mirada, el modo en que sostenía el lápiz entre los dedos, moviéndolo sobre el papel con una obsesión enfermiza. Ya no respondía a preguntas, ya no reaccionaba cuando le hablaban. Solo dibujaba. Al principio, los bocetos aún conservaban algo de su esposa. Pero con cada nuevo trazo, con cada nueva imagen, Elena se distorsionaba más. Su silueta se alargaba de manera antinatural, sus manos crecían hasta parecer garras afiladas, su boca se desfiguraba en un arco imposible que parecía tragarse su rostro entero. Pero lo más inquietante eran sus ojos. No importaba dónde estuviera el papel, que tan arrugado o volteado estuviera el dibujo, siempre daba la sensación de que esos ojos estaban ahí, observando. La desaparición de Martín. Esa noche, la enfermera de guardia sintió que algo estaba mal antes de siquiera acercarse a la habitación de Martín. El aire tenía un peso extraño, como si algo invisible estuviera oprimiéndolo todo. Luego, el sonido. No era un sonido tenue ni una voz baja, pero tampoco era silencio. Era un roce denso, un movimiento en la penumbra, como si algo se deslizara, como si alguien hablara con la boca llena. Tomó aire y abrió la puerta. La cama estaba vacía. Los doctores y el personal del pabellón revisaron cada rincón. No había señales de una fuga, ni rastros de lucha. Solo quedaba una imagen en la pared, dibujada con algo más oscuro que el grafito. Martín, acostado en su cama, con Elena sobre él. Su boca desencajada cubría toda su cabeza. Un abismo de dientes afilados. Una oscuridad sin fondo. Los doctores ordenaron destruir los dibujos. No querían dejar rastro de aquella obsesión enfermiza que había consumido a Martín. Pero semanas después, una de las enfermeras encontró algo en el suelo. Un papel arrugado. Temblando, lo desplegó con los dedos. Eran ojos. Decenas de ellos. Mirándola. Siempre mirándola. Y ahora, valientes espectadores y espectadoras. ¿Qué creen que realmente ocurrió aquella noche? ¿Martín desapareció, o finalmente se reunió con Elena? Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación.